Hola, antes de comenzar, porque ustedes lo pidieron, por primera vez ha llegado el nuevo y super chingón servidor de Discord de Pulsa Start, tal como lo escuchaste. En este espacio podrás encontrar muchos, en serio, muchos temas de tu interés. Tenemos salas de convivencia, galerías de arte, un apartado especial de Halloween, tenemos un apartado para terapias. Además tenemos invitados especiales como parte del staff. También un compilado de música relajante, una rocola, tenemos un Hulk. Bueno no, pero estaría chingón, ¿no? Además tenemos salas para poder jugar a Mega Man X Online Deathmatch y Rockman X Die. Contamos con salas de chat de Mega Man X Corrupted, de Mega Man Zero Resurrection y de Mega Man X Maverick Wars, y mucho más. ¿Qué esperas para unirte y comenzar a interactuar y jugar con el resto de la comunidad más chingona y mega manera de la historia? Nomás si te recuerdo crear las reglas y ya. Están cordialmente invitados. ¿Qué tal amigos de Pulsa Start? Estamos en un nuevo video para este canal. Como ya es costumbre, les traigo el nuevo resumen análisis del último directo realizado en la plataforma de realizado por JKB Games y su equipo de trabajo del fangame Mega Man X Corrupted. Y es que como lo están viendo directamente en el título, por fin tenemos aquí el intro de Zero, chingada madre. Pero vamos por partes porque esto es un análisis en conjunto de todo el directo, no únicamente del intro de Zero. Te recuerdo que si te gusta esta clase de contenido puedes darle like, comentar, suscribirte y compartir. Y ahora sí, vamos de una vez. Vale, ojito que empezamos suave. Aquí estamos viendo cómo están diseñando pues un camión inflamable, así, XD, para Highway. Esta parte siempre me ha gustado, ¿saben? Esta parte de aquí de la autopista. Siempre que hace debut en las distintas entregas que la hemos visto, ha sido genial. Aquí hacemos un split screen. Buenas banda, vamos a comenzar con los saludos super sensualones. De verdad me siento halagado, ten tu saludo ricolino Miguel Godoy. Nicolás Sandoval, un placer, saludos culeables. ¿Qué tal Oscar Guzmán? No lo creo, jejeje, un saludo a todos mis hermanos y hermanas de República Dominicana. En efecto Ronald Trujillo, saludos excitantes. Rosel, Games, cierto, para mí que Cintia, y Strike se llevan ganas jejeje, saludos Hornis. Si quieren saludos pídanlo en los comentarios, tenemos intro de Zero, qué emoción, feliz fin de semana. Aunque ya se los digo, este protagonismo de este directo obviamente se lo llevó Zero. Es que God Zero. Ojito, interesante que tenemos la opción también de pasar como quien dice a la segunda fase del escenario cuando llevamos ya la Raid Armor ahí. De tantos brinquitos se terminó partiendo de una vez. Pero es genial. Milodon es ciertamente, creo que, de los más imponentes y que más miedo infunden. Está grande el cabrón. Y eso que aquí en teoría no lo estamos viendo con el Final Four, ¿no? Porque es incluso con otro color. Tenemos el acceso a Highway. Siempre me ha sacado de onda eso con estos enemigos chiquititos que están ahí, que tienen su nombre pero ahorita no me acuerdo. Mañana les cuento. La cosa es que siempre me ha dado risa estos cabrones porque prácticamente son indestructibles. O sea, no mames, güey, porque Sigma nunca se hizo un traje a base de ese material. XD. En fin, lógica de videojuegos. Yeah, they're a bit off. I need to set different color. Maybe if they were the orange color, since that seems to be the accent. No. Needs to be brighter. Esta parte, a ver, me recuerda primero a la... ¿Cómo chingado se llamaba la araña esta del X1? Bueno, ya se me olvidó. La cosa es que la primera fortaleza de Sigma me recuerda un poco por las plataformas que se mueven ahí. También a la fortaleza que aparece en el X3, donde están los caracolitos en las paredes. Es que dan risa de esos enemigos, no sé. Se ven tiernos, pero a la vez como chingan los cabrones.
Did anyone make a mock-up with those cars to see if they look okay in game? I keep seeing it posted like by itself, but never with a mock-up. Eso que estamos viendo del fondo todo Man, those Mets. desmadroso ahí, lloviendo y todo es del Final Four. But I like toys. Y yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho más cuando está así, o sea, se ve mucho más hardcore. You like toys? That's fine. Ojito con ese dash infinito, Aparte, este escenario me recuerda al de Boomer Quanger. Literalmente una I torre. was wondering how that was possible. Dude, the ladder against the wall. Yikes. Y también me recuerda a la paz al Phase 2, al Sigma Fortress 2 de el X1, antes de enfrentarte con Eagle. Y es que bueno, es que yo no sé si esto es una clara referencia o solo es coincidencia. Yo creo que sí es referencia a huevo, pero Please don't o sea, delete the toys in Mega Man. esa forma en la que vimos que se podía subir de ambos lados, lo vemos en las plataformas que estaban también acomodadas en la fortaleza de Sigma 2 del X1. Ipso facto te enfrentabas con Eagle. No Christmas for Y you. pues aquí en los cielos también nos damos de chingadazos también después, valga la redundancia, de subir. Go beat up Storm Eagle, yeah. Aquí tenemos ya la batalla contra el Eagle chingón. Yeah, it makes it easy going from right to left. Yeah, but when the opposite happens, you just kind of. Como tal, a este enemigo ya lo habíamos tenido en anteriores videos también. Podemos ver que sus ataques son demasiado similares en la... Pues se podría decir que en la primera fase de este enemigo, cuando todavía tiene la barra de vida de color azul. Ahí ya cambia sus ataques desesperados, por así decirlo. I'm sending the toys to Orphish. Win now, Pat, or I'll take away your name of chess master. Ese ataque está chingón. Oh boy, that could go so wrong, Pat. I was. What, you don't want to teleport above a pit? It's the pro strat. Estuvo genial. Oh, nice. Storm. It's in the eye of the storm. También tuvimos un vistazo No, because a Skyway. that's not how the clouds should be moving in the eye of the storm. No, it's circling. Following you. Yo no sé, pero tengo un trabe con este escenario. In the eye of the Porque literalmente es de los que más me gustan y es del que menos... Bueno, sin mencionar el de Bullpex, claro, pero... Y estoy hablando de la actualidad, no de los videos subidos con anterioridad a YouTube, pero me refiero a que junto con el de Bullpex, estos dos han sido de los que menos hemos visto, literal. Y son los que más me encantan. That's not what's happening there. Este por el soundtrack, por el enemigo, Alright, I'll just pretend then. porque los escenarios donde estás en los cielos me gustan bastante. Now, Es que el de Storm Eagle y Cloudman eran buenísimos, buenísimos. you would definitely hear from me again. No, it's been like that ever since since forever. I think it's a cool effect. I mean, Eso fue todo lo que pudimos ver. that might just be in Mass También Effect, dejó otro vistazo al nuevo escenario que pudimos ver en el stream anterior, Huh. que es de un Legacy Boss What's del that? X5 para ser concreto.
A ver, tengo que tocar este tema. Supuestamente este videojuego se sitúa... Bueno, no supuestamente, se sitúa en una línea alterna. En donde supuestamente los eventos transcurren después del X5. Spoilers, oh no. Pero es que, bueno, no sé, hay ciertas dudas también porque tenemos al Turtloid del X6 como Legacy Boss. Esto no claramente quiere... O sea, claramente no significa de que porque este enemigo quiere decir que, ok, va después de X6. Aunque también tenemos la Shadow Armor. Entonces, sí sé como que se comienza a complicar un poquito. Pero en parte el intro de Zero ayuda bastante a como situarlo un poco, por así decirlo. Pat, if you don't get the banana, you'll die of potassium deficiency. Por eso cuando lleguemos a verlo, solo presten la atención a los primeros diálogos que van a aparecer en el intro de Zero y así. Ahí Zero se sorprendió porque terminó diciendo exactamente lo que este güey le dijo que iba a decir. Jojo. Ho ho. What? Oh. Oh. Este cabrón, puedes decir lo que quieras de él, pero de que tiene estilo para luchar, tiene estilo. Tiene un ritmo... no sé. Se mueve fachero. Nice try, Pat. Nice try. I feel sad for Axel. He lost his swamp home. Rosard really puts the pedal to the metal. Genial. También vemos un apartado del escenario de Puffer, de Forgotten Pipeworks. No sé, aquí siempre, bueno, ya lo he mencionado, pero a mí siempre me ha causado gracia cómo es de que en este stage interactúa Puffer ahí saliendo de una que otra, bueno, túnel, por así decirlo, o ducto. Pero es así juguetón, empieza a chingarnos y todo. A ver, sí, Puffer es mi favorito, está Volpex. Está Hwatzing, Strike, Dynamo, Bile. Súper genial. Como, bueno, todos los que mencioné son ellos como mis favoritos. También los invito a dejar en los comentarios cuál es su Maverick favorito, porque pues XD. Es que aquí todos son bien facheros. El Might Boss también del escenario, hace no mucho que lo presentaron por primera vez. Yeah, X gets the Legay armors. Y pues bueno, sin más preámbulo, ya con esto visto, los dejo con el intro de Zero. Que lo disfruten. Yeah, no, I think you might want to redo that or something. To match. Feels a bit out of style with Just X. wait for the animal to redo it. Intro remake. I lost my words. I do like the W, but also isn't the Z on his shoulder the wrong color?
Why are the sentinels in the background bigger? The bigger ones. Okay. So what you're saying is we need a fat boy sentinel boss. Where he's like 3 or 4 times the size of the normal one. Just pause to turn on sheets. Crashing. Well, I guess this might not work with Zero. But like, just climb up the wall and just stay on the wall. Yeah, you gotta wait until he's actually like firing it to dodge it. Valid attack missile. Plasma shot? Why? They're missiles. Just like Mega Man. Like X, right? You can shoot as many missiles as you want. That's stupid. That is I told you, this is the cheese. I perfected him on A class, and I suck, so you know how bad that has to be. Oh, Rip. Y pues bueno, simplemente épico, o sea, sin palabras, de verdad, estuvo genial. Cabe resaltar que tal cual como lo vimos en los diálogos, primero se encuentra sin saber dónde está, sin saber quién es. Me imagino que eso fue algo así como temporal o quién sabe, capaz ese como estado de amnesia le dura un poco más de lo que dura el intro stage. Habrá que ver esto más adelante en la historia, obviamente, si es que lo revelan o si es que nos toca verlo hasta cuando ya saquen el juego. Asimismo, este también se da cuenta de que lo están como estudiando, investigando, no lo sé, o sea, también él mismo sospecha que algo no está bien y obviamente es que no está bien, o sea, se va a enfrentar con Vile. Vemos que aquí esto está custodiado por enemigos, estaba en manos de enemigos, así que por ahí quizás esto trate de dar a entender cómo es de que Zero fue regresado en X6, o capaz que quieren conectar con las investigaciones que se le empezaron a hacer por lo de las Self Wars, aunque al mismo tiempo no, porque esto es como parte del X6. Cuando Zero se pone en la cápsula en reposo y el científico le dice que van a ser 102 años de estudio y demás. No lo sé, está todo revuelto como un plato de frutilupis, pero para teorizar está bien. Y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que lo hayas disfrutado. Pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Chao.